Un humano le pidió trabajo a una viuda alienígena, pero su respuesta fue impactante. Necesito un padre, no un trabajador. El despiadado hijo alienígena golpeó los anchos hombros de Greor mientras éste avanzaba con dificultad por las interminables dunas doradas. El sudor le resbalaba por la sien, trazando surcos en la fina arena que se adhería a su piel bronceada. Su musculoso cuerpo se movía con determinación a pesar del agotamiento que amenazaba con abrumarlo. Solo unos kilómetros más, murmuró para sí mismo, ajustándose la gastada mochila que contenía lo que quedaba de sus provisiones. El chaleco táctico que llevaba, que en su día fue de color caqui militar y ahora estaba descolorido por innumerables soles, colgaba abierto, revelando los contornos definidos de su pecho. Gregor se detuvo en la cresta de una duna especialmente empinada, tomándose un momento para recuperar el aliento y observar el horizonte resplandeciente. El asentamiento estaba allí fuera, en algún lugar, un refugio para aquellos que no tenían a dónde ir. Como él, dio un trago a su cantimplora, racionando el preciado líquido. El agua tibia no servía para saciar su sed, pero era suficiente para mantenerlo en movimiento. Mientras guardaba la cantimplora, sus dedos rozaron el pequeño colgante de metal escondido en el bolsillo de su chaleco, el último vestigio de la vida que había dejado atrás. No tiene sentido obsesionarse con los fantasmas, se dijo a sí mismo, apartando los recuerdos. El pasado estaba muerto. Ahora solo importaba sobrevivir. Las horas pasaban mientras Greor continuaba su viaje. Cada paso era una batalla contra la arena movediza. El sol comenzó su lento descenso, pintando el desierto con tonos ámbar y dorados. Justo cuando los primeros indicios del crepúsculo tocaban el cielo, lo vio. Un grupo de estructuras que se alzaban en el páramo como un espejismo. El asentamiento era más pequeño de lo que esperaba, una mezcolanza de unidades prefabricadas y viviendas improvisadas. La mayoría parecían abandonadas o en mal estado, pero algunas mostraban signos de estar habitadas. El humo se elevaba de chimeneas dispersas y luces tenues parpadeaban detrás de ventanas cerradas. Gregor se acercó con cautela, consciente de que los extraños no siempre eran bienvenidos en los puestos fronterizos. Al acercarse al límite del asentamiento, vio una vivienda separada de las demás, una estructura modesta con un pequeño huerto al lado. A diferencia de los demás edificios, este parecía estar bien cuidado, con paredes reforzadas y una puerta resistente. Su instinto le decía que siguiera adelante, que buscara trabajo en el centro del asentamiento, donde habría más oportunidades. Pero algo en aquella vivienda aislada le atrajo hacia ella. Quizás era simple curiosidad, o quizás era el cansancio profundo que hacía insoportable la perspectiva de seguir caminando. Gregor se acercó a la puerta y levantó la mano para llamar. Antes de que sus nudillos pudieran tocarla, la puerta se abrió con una rapidez sorprendente. Se encontró mirando el cañón de un arma parecida a una escopeta, cuyo diseño no se parecía a nada que hubiera visto antes. Detrás de ella había una figura que le dejó momentáneamente sin habla. Era indudablemente alienígena, con su suave piel azul brillando en la luz tenue y su cabello blanco como la nieve cayendo en cascadas sobre sus hombros, en marcado contraste con sus ojos gris violáceos. El mono negro ajustado que llevaba acentuaba una figura que era a la vez familiar y exótica, humanoide, pero claramente diferente. «Ya es suficiente, humano», dijo ella, con una voz melodiosa a pesar de la dureza de sus palabras. «Di lo que vienes a hacer o sigue tu camino». Greor levantó lentamente las manos, mostrando que estaban vacías. «Busco trabajo», dijo simplemente. «Estoy de paso. Necesito ganar lo suficiente para comprar provisiones antes de seguir adelante». La mujer alienígena entrecerró los ojos y lo estudió con una intensidad que le hizo sentir como si pudiera ver a través de su piel hasta los huesos que había debajo. Tras un largo momento, su expresión cambió. Algo parecido al cálculo sustituyó a la abierta hostilidad. «No necesito un trabajador humano», dijo, bajando ligeramente el arma. «Necesito un padre para mi hijo, alguien que le enseñe a sobrevivir y a vengarse». Greor parpadeó, seguro de que había oído mal. «Lo siento». «¿Qué? ¿Me has oído bien?», respondió ella sin apartar la mirada.
Mi marido murió en la guerra. Mi hijo necesita una guía que yo sola no puedo proporcionarle. Antes de que Gregor pudiera formular una respuesta, una pequeña figura apareció detrás de la mujer. Un niño de no más de 7 u 8 años, según los estándares humanos, con la misma piel azul y el mismo pelo blanco que su madre, pero con unos ojos que reflejaban una profunda tristeza que ningún niño debería conocer. «Mamá», preguntó el niño con voz débil e insegura. «No pasa nada, Talon», dijo la mujer, suavizando el tono. «Vuelve dentro». Cuando el niño desapareció en el interior de la casa, la mujer se volvió hacia Gregor. «Soy Sirena», dijo. «Y tú te encuentras en una encrucijada, humano. Continúa tu vagabundeo o acepta lo que te ofrezco. Refugio, un propósito y con el tiempo venganza contra aquellos que nos lo han quitado todo». Gregor se quedó paralizado. El peso de sus palabras se posó sobre él como la noche del desierto. Todos sus instintos le decían que se marchara, que continuara su viaje en solitario. Pero cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, se encontró incapaz de volver a las interminables dunas. «Me llamo Greor», dijo finalmente, «y creo que deberíamos hablar». Los labios de Sirena se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Sin embargo, accedió, apartándose para dejarle entrar. «Creo que deberíamos hacerlo». La vivienda de Sirena era escasa, pero estaba meticulosamente organizada. «Precisión militar», observó Greor, la marca de alguien que había vivido con el peligro. Algunos objetos personales suavizaban el espacio utilitario. Un dibujo infantil clavado en la pared, una extraña planta con flores en la esquina y una imagen holográfica de un hombre de piel azul con uniforme militar. «Sid», ordenó Serena, señalando una mesa. Dejó su arma al alcance de la mano antes de llamar. «Talon, tráele agua a nuestro invitado». El niño apareció unos instantes después, llevando un recipiente con evidente esfuerzo. No apartó los ojos de Greor mientras lo dejaba con cuidado sobre la mesa. «Gracias», dijo Greor, esbozando una sonrisa. Talon se retiró al lado de su madre, pegándose a su pierna. «¿Se va a quedar?», preguntó en un susurro que se oyó claramente. «Eso está por ver», respondió Serena, con la mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Ve a terminar tus estudios. Te llamaré cuando la cena esté lista». Después de que el chico se marchara, Greor bebió un largo trago. El agua estaba fresca y sorprendentemente dulce. «¿Tu marido?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el holograma. La expresión de Serena se endureció. «Kuran, capitán de la tercera división de la Guardia Estelar, murió defendiendo el puesto avanzado de Próxima de los Draconids». «He oído hablar de ellos», dijo Gregor con severidad. «Una especie reptiliana, expansionistas despiadados. Atacaron sin previo aviso ni provocación», continuó Serena, con voz controlada, pero tensa por la emoción. «Kuran los mantuvo a raya el tiempo suficiente para que las naves de evacuación escaparan. Salvó a Mills, pero no pudo salvarse a sí mismo. Se acercó a un armario y sacó una botella de líquido ámbar y 2 vasos. El informe oficial lo calificó de retirada estratégica. En realidad, nuestro gobierno abandonó el puesto avanzado y a mi marido para evitar una guerra a gran escala». «Política», murmuró Gregor con disgusto mientras ella les servía una copa a cada uno. «En efecto», dijo Serena, levantando su copa en un brindis silencioso antes de beber. «Los Draconids ahora controlan ese sector. Su comandante, el general Vrex, ejecutó personalmente a los defensores que quedaban. Envió grabaciones a las familias». Gregor apretó la mandíbula. Había visto suficiente guerra como para reconocer la crueldad particular de tal acto. «Y ahora quieres venganza», afirmó. «Justicia», corrigió ella. «Pero primero, necesito asegurarme de que mi hijo pueda protegerse a sí mismo en este universo. Talon necesita aprender habilidades que yo no puedo enseñarle». «¿Por qué yo?», preguntó Gregor. «¿Por qué un humano?». Los ojos gris violáceos de Sirena lo estudiaron con una intensidad inquietante. «Los humanos tienen una reputación. Tu especie sobrevivió contra todo pronóstico durante la guerra de la coalición terrestre. Sois adaptables, ingeniosos y obstinadamente persistentes». Sus labios se curvaron ligeramente.
Y tú fuiste el primer hombre capaz que pasó por mi puerta en meses. Gregor no pudo evitar reírse. Eso no es precisamente halagador. No pretendía hacerlo. Ella se inclinó hacia adelante. Antes de confiarte el futuro de mi hijo, necesito saber de lo que eres capaz. Sin previo aviso, se abalanzó sobre la mesa. Gregor apenas tuvo tiempo de reaccionar, bloqueando su golpe y rodando hacia atrás. Se puso en pie en posición defensiva mientras Serena le rodeaba, con movimientos fluidos y depredadores. No está mal, reconoció antes de volver a atacar. Los siguientes minutos fueron un torbellino de movimientos mientras ponían a prueba sus habilidades. Gregor era más fuerte, pero Serena era más rápida y conocía muy bien el entorno. Estaban muy igualados. Cada uno obtenía ventajas momentáneas antes de que el otro contraatacara. Finalmente Serena dio un paso atrás, jadeando pero sonriendo. Aceptable, pronunció. Me alegro de oírlo, respondió Gregor, frotándose el hombro donde ella le había asestado un golpe contundente. ¿Es habitual aquí tender emboscadas a los invitados? ¿Solo a los interesantes? Sus ojos brillaban con algo más que una simple evaluación del combate. Te mueves bien para alguien que ha cruzado un desierto a pie. Luchas bien para alguien que dice necesitar ayuda, replicó él. La expresión de Serena se volvió seria. Puedo enseñar a luchar, pero hay cosas que un chico necesita aprender de un hombre, especialmente de un hombre humano. Por ejemplo, que los de tu especie tienen una perspectiva única sobre la supervivencia. Los humanos prosperan donde otros simplemente existen. Ella se acercó. Su aroma, algo parecido a la canela y el ozono, inundó sus sentidos, y Talon está fascinado por las culturas terrestres. Su padre le prometió llevarlo allí algún día. La proximidad entre ellos pasó de ser táctica a algo completamente diferente. Gregor se volvió muy consciente de su belleza alienígena, la sutil luminiscencia de su piel azul, la forma en que su cabello blanco enmarcaba unos rasgos exóticos y seductores. No soy material para ser padre, dijo Gregor, con una voz más áspera de lo que pretendía. No pido que sea para siempre, respondió Serena. Solo lo suficiente. Sus miradas se cruzaron y el aire pareció cargarse de tensión entre ellos. Gregor reconoció el peligroso terreno en el que se estaban adentrando. La atracción lo complicaba todo, especialmente acuerdos como el que ella proponía. ¿Y qué obtengo yo de este acuerdo?, preguntó. La sonrisa de Serena era a la vez una invitación y un desafío. Refugio, comida, un propósito. Su mano rozó su brazo, enviando una descarga eléctrica por su cuerpo y quizás otras compensaciones. No, no es por eso por lo que me quedaría, dijo Gregor con firmeza, aunque no se apartó. No, dijo ella arqueando una ceja. Entonces, ¿por qué lo harías? Antes de que pudiera responder, Talon llamó desde la otra habitación. Serena dio un paso atrás, rompiendo el momento, pero sin olvidarlo. Considera mi oferta, dijo. Hablaremos más después de cenar. Cuando ella se volvió para atender a su hijo, Gregor se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. La perspectiva de tener un propósito, de pertenecer a algo, aunque fuera temporalmente, superaba la sensatez de seguir adelante. Y si ese propósito venía acompañado de la complicación de una creciente atracción por una viuda alienígena con sed de venganza en su corazón, bueno, había enfrentado situaciones peores. La semana siguiente se estableció una rutina que resultaba sorprendentemente natural. Cada mañana Gregor se levantaba antes del amanecer y preparaba un desayuno sencillo con ingredientes locales desconocidos. Talon se unía a él, al principio con recelo, pero cada vez más curioso por el humano que se había instalado en su casa. ¿Por qué tu piel es de ese color?, preguntó Talon la tercera mañana, tocando el antebrazo de Gregor con evidente fascinación. Por la misma razón que la tuya es azul, supongo, respondió Gregor, dando la vuelta a lo que en este mundo se consideraba tortitas. Así es como hemos evolucionado. Mamá dice que los humanos son la especie más resistente de la galaxia, dijo Talon, con los ojos violetas muy abiertos. ¿Es eso cierto? Gregor lo pensó. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos tercos. No nos rendimos fácilmente.
Como papá, dije Talon en voz baja. Greor asintió, reconociendo la oportunidad. Tu padre parece que era un hombre excepcional. Era el mejor, declaró Talon con absoluta convicción. Me prometió que me enseñaría todo cuando volviera a casa. El hombro del niño se encogió, pero nunca lo hizo. No puedo sustituir a tu padre, dijo Gregor con cautela, pero sería un honor para mí enseñarte algo de lo que sé. Talon lo estudió con una intensidad que desmentía su corta edad. Mamá dice que tú también luchaste en guerras. Así es. ¿Ganaste? Gregor sonrió con tristeza. A veces, sobrevivir era suficiente victoria. Esto pareció satisfacer al niño, que asintió solemnemente antes de preguntar, ¿podemos empezar hoy? Las sesiones de entrenamiento comenzaron esa tarde en el pequeño patio trasero de la casa. Gregor empezó con lo básico: postura, equilibrio, conciencia del entorno. El niño lo absorbió todo con una concentración extraordinaria. Su pequeño rostro azul denotaba determinación. Sirina observaba desde la puerta, con una expresión indescifrable. Cuando terminaron, se acercó y les entregó a ambos unos recipientes con agua. No está mal, dijo, levantando ligeramente la comisura de los labios. Para hacer la primera lección. Aprende rápido, respondió Gregor, secándose el sudor de la frente. La gravedad del planeta era ligeramente superior a la de la Tierra, lo que hacía que incluso los ejercicios más sencillos resultaran más exigentes. Como su padre, dijo Serena, mirando con orgullo a su hijo antes de volver la vista hacia Gregor. Algo eléctrico pasó entre ellos, breve, pero innegable. Esa noche, después de que Talon se acostara, Serena se unió a Gregor en el pequeño porche. Las tres lunas proyectaban sombras superpuestas sobre el paisaje desértico, creando patrones que cambiaban con una lentitud hipnótica. Ya te respeta, dijo Serena, entregándole a Gregor un vaso del licor ámbar que habían compartido antes. Es un buen chico, inteligente, decidido. Sí, dijo ella, sentándose a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba su piel azul. Nuestra gente madura más rápido que los humanos, al menos mentalmente. Lo he notado. Greor tomó un sorbo, saboreando el complejo sabor. Hace buenas preguntas. ¿Y qué preguntas tienes tú, Gregor? Serena se volvió hacia él, con su cabello blanco luminoso a la luz de la luna. Él lo pensó por un momento. ¿Por qué me elegiste realmente? Debe de haber otros más cualificados. ¿Los hay? Sus ojos gris violáceos se clavaron en los de él. Cruzaste un desierto solo, sobreviviste a lo que te trajo aquí y no dudaste cuando te ataqué. Eso dice mucho de tu capacidad. Esa no es la única razón. Los labios de Serena se curvaron. No, no lo es. Se inclinó hacia él. Mi pueblo cree en el instinto, en la química. En el momento en que apareciste en mi puerta, sentí algo que no había sentido desde Curán. Yo no soy él, dijo Gregor en voz baja. No quiero que lo seas. Su mano encontró la de él, entrelazando sus dedos en un gesto que parecía extraño y familiar a la vez. Quiero que seas exactamente quien eres. El aire entre ellos se cargó de posibilidades. Gregor era muy consciente de cada punto en el que sus cuerpos se conectaban, de las sutiles diferencias en su anatomía que la hacían exótica pero innegablemente femenina. Esto complica las cosas, murmuró, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse. La vida es complicada, replicó Serena. Mi gente no comparte la vacilación humana sobre la conexión física. Lo vemos como algo natural, necesario. ¿Y qué hay de Talon? Él sabe que yo amaba a su padre. También sabe que la vida continúa. Su mano libre trazó la línea de la mandíbula de Greor. En mi cultura, la unidad familiar puede expandirse y cambiar. Lo que importa es la fuerza, la lealtad, la protección. ¡Tada! Gregor le agarró la muñeca con suavidad, con el pulso acelerado. ¿Y eso es lo que sería esto? ¿Una expansión de tu familia? Quizás. Sus ojos se oscurecieron con el deseo. O quizás, por esta noche, simplemente se trate de conexión, de recordarnos que estamos vivos. La última resistencia de Greor se desmoronó cuando Serena se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue vacilante al principio,
Una exploración de las diferencias. Sus labios eran más fríos que los de una mujer humana, su sabor ligeramente metálico, pero dulce. Luego, la vacilación dio paso al deseo. Meses de soledad protegiéndose de la vulnerabilidad se disolvieron en el calor que se acumulaba entre ellos. Gregor la atrajo hacia sí, enredando una mano en su sedoso cabello blanco mientras el beso se intensificaba. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Serena se puso de pie y le tendió la mano. Sin decir palabra, lo condujo al interior, a través de la oscura sala principal, donde Talon dormía plácidamente, hasta su cámara privada. La habitación estaba escasamente amueblada, dominada por una cama baja con plataforma. Una única ventana dejaba entrar la luz multicolor de la luna, bañando a Serena en una iluminación etérea cuando se volvió hacia él. Mi pueblo cree que la unión física crea un vínculo, dijo en voz baja, mientras sus dedos se afanaban en desabrochar los cierres de su mono. Que al unirnos compartimos no solo nuestros cuerpos, sino también nuestra esencia. ¿Y tú en qué crees?, preguntó Gregor, con la voz ronca por el deseo mientras la observaba. El mono de sirena se deslizó por sus hombros, revelando la luminosa piel azul que había debajo. Creo que esta noche podemos olvidar el pasado y el futuro, dijo, acercándose a él con gracia depredadora, y simplemente existir en el presente. Mientras sus frías manos se deslizaban bajo su camisa, Gregor se rindió al momento, a la extraña y maravillosa realidad de encontrar una conexión tan lejos de casa. El mañana traería complicaciones, preguntas, responsabilidades. Pero esta noche se trataba de redescubrir lo que significaba estar vivo, ser deseado, pertenecer, aunque solo fuera temporalmente, a otra persona. Pasaron 2 semanas con un ritmo que se sentía cada vez más natural. Durante el día, Gregor entrenaba a Talon, enseñándole técnicas de combate humanas que complementaban el estilo de lucha más fluido de su madre. Por la noche, él y Serena exploraban su creciente conexión, sus diferencias, haciendo que cada descubrimiento fuera más embriagador que el anterior. Esa mañana, Gregor observó con orgullo cómo Talon lo desarmaba con éxito por primera vez. «Excelente», exclamó cuando el cuchillo de entrenamiento cayó al suelo con un ruido metálico. «Tu equilibrio es perfecto». El chico sonrió radiante. Su piel azul se sonrojó con un tono más oscuro que, según había aprendido Gregor, indicaba emoción o esfuerzo. ¿Podemos probar con espadas de verdad mañana?, preguntó Talon con entusiasmo. Todavía no, intervino Sirena desde donde observaba. Pero pronto, sus ojos se encontraron con los de Gregor con una calidez que le aceleró el pulso. Sus noches juntos habían despertado algo en ella, una ligereza que él sospechaba que había estado enterrada desde la muerte de Karan. «Voy al mercado a por provisiones», anunció ella cogiendo una bolsa. «Talon, sigue practicando las formas que te ha enseñado Gregor». Después de que ella se marchara, Gregor puso a Talon a practicar una serie de posturas defensivas mientras él reparaba una sección de la valla que se había derrumbado durante el entrenamiento. El trabajo físico le sentaba bien, ya que le mantenía anclado en el presente, en lugar de en el pasado que aún acechaba sus sueños. Estaba tan absorto en su tarea que no se percató de la llegada de otra persona hasta que una sombra se proyectó sobre él. Así que los rumores son ciertos. Un humano se ha instalado en casa de la viuda. Gregor se giró y se encontró con un alienígena alto y esbelto que lo miraba con un desprecio evidente. Su piel era de un azul más pálido que la de Serena, casi lavanda, y unos elaborados tatuajes marcaban sus antebrazos desnudos. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Gregor, enderezándose hasta alcanzar su máxima altura. «Soy Narin, ministro de Comercio de este asentamiento». La mano de 3 dedos del alienígena hizo un gesto desdeñoso. «Y tú estás invadiendo mis intereses». No sabía que Serena fuera una propiedad que se pudiera reclamar, respondió Gregor con serenidad, aunque sentía cómo se le tensaban los músculos. Narin torció la boca. «No lo es, pero es Leroy, como yo. Nuestras costumbres dictan que las viudas de los guerreros caídos deben ser cortejadas por hombres de su propia especie, hombres de estatus que puedan proporcionarles lo necesario. Serena parece capaz de tomar sus propias decisiones».
¿Lo es? Naren se acercó y bajó la voz. ¿O se ha dejado cegar por la novedad de un hombre humano, uno cuyo pasado podría hacerla reflexionar si supiera la verdad? El hielo se formó en las venas de Gregor. ¿De qué estás hablando? Me encargo de saber quién entra en mi asentamiento, dijo Naren con una leve sonrisa, especialmente cuando llevan chips de identificación de grado militar. El ex capitán Gregor Vance, de las Fuerzas Especiales Terranas, expulsado deshonrosamente tras el incidente de Centauri, hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. 30 víctimas civiles, si no me falla la memoria. Talon había dejado de practicar y los observaba con los ojos muy abiertos. Eso no es lo que pasó, dijo Greor en voz baja, muy consciente de la presencia del chico. No. Narren arqueó una ceja. Quizá a Serena le gustaría escuchar tu versión, o quizá prefiera conocerla a través de los registros oficiales a los que yo tengo acceso. ¿Qué quieres? Vete, dijo Narin simplemente. Esta noche, cuéntale la historia que quieras, pero sal de su vida. Y si no lo haces, me aseguraré de que ella sepa exactamente a qué tipo de hombre ha invitado a su casa y a su cama. La mirada de Narin se posó en Talon. ¿De verdad crees que ella querrá que su hijo tenga como mentor a alguien responsable de tantas muertes? ¿Alguien que huyó en lugar de enfrentarse a la justicia? Antes de que Gregor pudiera responder, Talon se adelantó y se interpuso entre los dos adultos. «Estás mintiendo sobre Gregor», declaró el niño con las pequeñas manos cerradas en puños. Naran lo miró con fría diversión. ¿Ah, sí? Pregúntaselo tú mismo, niño. Talon se volvió hacia Greor, con la incertidumbre nublando sus rasgos. ¿Es cierto? ¿Hiciste daño a gente? La pregunta atravesó a Greor más profundamente que cualquier arma. Se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de Talon. Yo era soldado, dijo con cautela. Luché en guerras y sí, hubo personas heridas, pero nunca dañé deliberadamente a civiles. Lo que ocurrió en Centauri fue complicado. Es un fugitivo, insistió Narin. Una vergüenza para los de su propia especie. Ya basta. Y entonces se oyó la voz de Serena, afilada como una espada. Estaba de pie junto a la puerta, con las compras del mercado olvidadas a sus pies y una expresión furiosa. Narin, te olvidas de quién eres. El ministro se enderezó, componiendo sus rasgos en una máscara de preocupación. Sirena solo estaba entrando sin permiso, terminó ella. Y amenazando a mi familia. ¿Familia? Narin se burló. Este humano no es tu familia. Es una distracción temporal y peligrosa. Vete, Serena ordenó, moviendo la mano hacia el arma que llevaba en la cadera. Ahora Narin dudó, luego inclinó la cabeza en un gesto que logró ser a la vez respetuoso y burlón. Como desees, pero considera lo que te he dicho. Hay registros, hechos. Sus ojos se posaron en Gregor. Verdades que no se pueden ocultar por mucho que uno huya. Después de que se marchara, el silencio se apoderó del patio. Talon miró a los adultos, con evidente confusión en su joven rostro. Entra, le dijo Serena con suavidad. Necesito hablar con Greor. Cuando se quedaron solos, Greor se preparó para las acusaciones, para el disgusto que inevitablemente seguiría. En cambio, Serena se acercó, con los ojos fijos en los suyos. Dime, dijo simplemente. Greor respiró hondo. Yo era capitán de las Fuerzas Especiales. ¿Eh? Mi equipo fue enviado a Centauri para neutralizar una célula terrorista que planeaba ataques contra las colonias terrestres. El recuerdo afloró, nítido y doloroso. Nuestra inteligencia estaba equivocada. El lugar que atacamos no era su base. Era un refugio civil. Cuando nos dimos cuenta, tragó saliva con dificultad. Necesitaban a alguien a quien culpar. Yo era el oficial al mando. ¿Estabas siguiendo órdenes? Serena dijo con voz neutra. Sí, pero eso no me exime de culpa. Gregor la miró fijamente, sin pestañear. Debería haber verificado la información yo mismo. Debería haber sido más cuidadoso y tu expulsión deshonrosa. Me negué a testificar contra mi equipo. Ellos seguían mis órdenes. La culpa era mía.
Serena se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la información. Entonces, para sorpresa de Gregor, extendió la mano y le tomó la suya. Mi marido solía decir que los humanos poseen una capacidad extraordinaria tanto para la destrucción como para la redención, dijo en voz baja, que vuestra especie carga con el peso de sus errores de una forma que otras especies no lo hacen. Naren tenía razón en una cosa, dijo Gregor. Yo huí. No pude afrontar lo que pasó. Y sin embargo, aquí estás, afrontándolo ahora. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. La aceptación en sus ojos era casi más de lo que él podía soportar. ¿Qué es lo que no te repugna? Que fueras un soldado que seguía órdenes. Que protegieras a tu equipo. Serena negó con la cabeza. Mi pueblo valora la lealtad por encima de todo. Gregor, tú demostraste la tuya, incluso a un gran coste personal. Una oleada de alivio lo invadió, seguida de una sensación más profunda, un sentimiento que creía imposible después de todo lo que había pasado. ¿Y Talon? Preguntó. ¿Se merece algo mejor que esto? ¿Se merece a alguien que le enseñe que el honor significa aceptar la responsabilidad de los propios actos? Lo interrumpió Serena. Alguien que comprenda que el pasado nos moldea, pero no nos define. Con la mano libre, le acarició la mejilla. Alguien como tú. Cuando los soles comenzaron a ponerse, proyectando largas sombras en el patio, Greor sintió que algo cambiaba dentro de él. Una carga que se aligeraba si no desaparecía por completo. En la aceptación de Sirena, vislumbró la posibilidad del perdón, no solo por parte de ella, sino quizás algún día por parte de él mismo. Talon brilló por su ausencia en la cena de esa noche. El chico se había retirado a su habitación tras la marcha de Nagin y solo había salido brevemente para coger algo de comida antes de volver a desaparecer. Su silencio pesaba mucho sobre Greor, que empujaba la comida en su plato sin apetito. Necesita tiempo, dijo Serena, estirando el brazo sobre la mesa para tocar la mano de Greor. Es la primera vez que su imagen de ti se ve cuestionada. Deberías hablar con él, respondió Gregor. Explícaselo bien. Sí, los ojos gris violáceos de Serena se suavizaron. Pero recuerda que nuestros hijos procesan las cosas de forma diferente a los hijos humanos. Talon está analizando, no solo reaccionando. La naturalidad con la que lo incluyó entre nuestros hijos hizo que Greor sintiera una cálida corriente en el pecho. A pesar de las circunstancias, no pudo evitar maravillarse de lo rápido que esta mujer alienígena y su hijo se habían convertido en algo esencial para él. Después de cenar, Gregor llamó suavemente a la puerta de Talon. Al no obtener respuesta, la abrió y encontró al chico sentado con las piernas cruzadas en su cama, rodeado de proyecciones holográficas de conflictos militares terrestres. ¿Investigando al enemigo?, preguntó Gregor, intentando tomárselo a broma. Talon levantó la vista, con una expresión seria más allá de sus orejas. ¿Investigándote a ti? Gregor asintió con la cabeza y se sentó en el borde de la cama. Las proyecciones mostraban varias operaciones militares terrestres, incluyendo, observó con dolor, imágenes de las secuelas de Centauri. Es mucha información que procesar, dijo con cautela. ¿Es cierto que los soldados humanos juran proteger las vidas inocentes?, preguntó Talon, señalando una de las proyecciones que mostraba una ceremonia militar. Sí, confirmó Gregor. Prometimos defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Pero en Centauri no lo hicisteis. La franqueza de la afirmación golpeó más fuerte que cualquier acusación. No, admitió Gregor. Fallé. Talon frunció el ceño y las arrugas características de su especie se hicieron más pronunciadas. El ministro Naren dijo, «Los mataste a propósito». Se equivoca. Gregor miró fijamente al chico. Nos dieron información falsa. Creíamos que estábamos atacando a combatientes enemigos que habían matado a miles de civiles. Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, ya era demasiado tarde. ¿Qué hicisteis entonces? Todo lo que pudimos para ayudar a los supervivientes. Luego asumí la responsabilidad del error. Talon asimiló la información, manipulando con sus pequeños dedos azules las proyecciones para mostrar la investigación oficial. Pero te castigaron de todos modos.
Sí, no parece justo. Greor sonrió con tristeza. La vida rara vez lo es, Talon, pero la justicia no es lo importante. Cuando estás al mando, la responsabilidad es tuya, independientemente de si tu intención era causar daño o no. ¿Por eso me estás enseñando? ¿Para que puedas ser responsable como tú? La pregunta pilló a Gregor desprevenido. Te estoy enseñando porque tu madre me lo pidió, porque mereces saber cómo protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Y por venganza, añadió Talon con naturalidad, contra los Draenids que mataron a mi padre. Gregor eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. La venganza puede ser complicada. No siempre nos aporta la paz que creemos que nos dará. ¿Querías venganza después de Centauri? No, respondió Gregor con sinceridad. Quería redención. ¿Cuál es la diferencia? La venganza consiste en hacer sufrir a los demás por lo que han hecho. La redención consiste en reparar lo que tú has hecho. Gregor señaló las proyecciones. No podía devolver la vida a los que murieron por mis órdenes, pero podía intentar vivir de una manera que honrara su memoria. Talon se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la información. Luego descartó las proyecciones con un gesto de la mano. Mamá dice que los humanos llevan la culpa de forma diferente a los Lions, que la sienten más profundamente. Tu madre es muy perspicaz. También dice que eso es lo que hace fuertes a los humanos. Talon levantó la vista, con expresión más clara, porque aprendes de tus errores en lugar de simplemente aceptarlos. Gregor sintió un nudo en la garganta. Tu madre me da demasiado crédito. No, dijo Talon con sorprendente certeza. No te da suficiente. Te he visto entrenar. Siempre tienes cuidado de no hacerme daño, incluso cuando cometo errores. Eso no es lo que haría alguien malo. La lógica simple de un niño, pensó Gregor. Sin embargo, más profunda que horas de autorreflexión. Antes de que pudiera responder, sonó una alarma en la sala principal. 3 pulsos cortos seguidos de un tono largo. Talon abrió mucho los ojos. Es la alerta del asentamiento. Corrieron a reunirse con Serena, que ya estaba accediendo al sistema de alertas de la comunidad. Su expresión era sombría mientras leía el mensaje. Se ha detectado una nave exploradora draconida en el límite del sistema, informó. Se estima que llegará en 48 horas. ¿Los exploradores?, preguntó Gregor, eran una avanzadilla. No se sabe, pero rara vez envían exploradores sin fuerzas de refuerzo. La mano de Serena se movió inconscientemente hacia el arma que llevaba en la cadera. Esto lo cambia todo. Talon miró a ambos, con miedo y determinación, luchando en su joven rostro. ¿Vienen a por nosotros? No específicamente, le aseguró Serena, aunque sus ojos se encontraron con los de Gregors con una preocupación tácita. Pero tenemos que prepararnos. Las defensas del asentamiento son mínimas. Yo ayudaré a coordinar, se ofreció Gregor inmediatamente. La experiencia militar podría servir de algo, incluso con Narin envenenando el pozo. Necesitaremos a todos, independientemente de las rencillas del pasado. La mano de Serena encontró la de él y la apretó con fuerza. Para esto es para lo que me he estado preparando. Gregor, la oportunidad de contraatacar. Más tarde esa noche, tras las discusiones tácticas y los preparativos, cuando Talon finalmente cayó en un sueño inquieto, Gregor y Serena se encontraron solos en la habitación de ella. La urgencia de la situación había intensificado todo. Los sentidos, las emociones, los deseos. Debería haberte hablado de Centauri desde el principio, dijo Gregor mientras yacían juntos en la oscuridad, la piel fría de ella un bálsamo contra el calor de él. ¿Te habrías quedado si te hubiera preguntado por tu pasado el primer día? Los dedos de Serena trazaban dibujos en su pecho, siguiendo el contorno de viejas cicatrices de batalla. Probablemente no, admitió él. Entonces me alegro de que no me lo dijeras. Se apoyó en un codo, con su cabello blanco cayendo sobre sus hombros desnudos. El universo funciona de maneras extrañas, Greor. Quizás te trajo aquí precisamente por lo que pasó en Centauri. ¿Cómo lo sabes? Tú buscas la redención. Yo busco justicia. Talon necesita orientación. Sus ojos gris violáceos brillaban a la luz de la luna.
Juntos podríamos tener una oportunidad contra lo que se avecina. Cuando ella se inclinó para besarlo, Gregor se dio cuenta de que, por primera vez desde Century, ya no huía de su pasado. Corría hacia algo, un futuro, un propósito, una familia que, contra todo pronóstico, lo había acogido como uno de los suyos. Fuera lo que trajeran los Drenidos, él lo afrontaría junto a Serena y Talon. No solo como su protector, sino como el hombre, el padre que ellos creían que podía ser. El amanecer se produjo con un inquietante resplandor carmesí, como si el propio cielo intuyera el peligro que se avecinaba. Gregor se encontraba en el improvisado centro de mando del asentamiento, un almacén reconvertido donde los líderes de la comunidad se habían reunido para preparar sus defensas. Los sensores perimetrales necesitan recalibrarse, explicó Gregor, señalando un mapa holográfico del asentamiento. Las naves exploradoras draenidas pueden ocultar sus firmas térmicas. Tenemos que ajustar la distorsión gravitatoria. Y de repente eres un experto en tecnología draconida. La voz de Narín resumaba desprecio. El ministro de Comercio permanecía de pie con los brazos cruzados, su pálida piel azulada enrojecida por un tono púrpura de agitación. Luché contra ellos en Proyon, respondió Gregor con serenidad. Perdí a la mitad de mi escuadrón en una emboscada porque nuestros sensores no estaban bien calibrados. Varios de los lirianos reunidos intercambiaron miradas. Una mujer mayor con el cabello blanco cuidadosamente trenzado. La anciana jefa del asentamiento estudió a Gregor con renovado interés. La ministra Naren ha expresado su preocupación por confiar nuestra defensa a un forastero. Dijo con cautela, especialmente a uno con tu historial. Gregor se enderezó. Mi historial es precisamente la razón por la que deberían confiar en mí. Me he enfrentado a los draenidos antes. He visto lo que sucede cuando los preparativos fallan. Miró a cada uno de los alienígenas a los ojos. También he pagado el precio de los errores de juicio. No tengo intención de repetirlos. Bonitas palabras de un soldado deshonrado, se burló Narin. Ya basta, intervino Serena, dando un paso al frente. Su traje de combate negro brillaba en la penumbra, acentuando la determinación de sus hombros. Los Draenids estarán aquí en cuestión de horas, no de días. Su nave exploradora aceleró drásticamente durante la noche. La noticia provocó una oleada de alarma entre los líderes reunidos. ¿A cuántos puede transportar una nave exploradora?, preguntó el anciano. Normalmente, una tripulación de 6 a 8 personas, respondió Serena. Pero están fuertemente armados y eso sí solo son la avanzadilla. Tenemos que evacuar, declaró Narin inmediatamente. Gregor negó con la cabeza. La evacuación nos deja al descubierto, vulnerables. El asentamiento tiene defensas naturales que podemos utilizar. ¿Y quién dirigirá esas defensas? Tú. La risa de Narin fue amarga. Un humano al que su propio pueblo ha expulsado. La sala se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia Gregor. Sintió la presencia de Serena a su lado, firme e inquebrantable. Sí, dijo simplemente. A menos que tengas experiencia en combate, no lo sé, ministro. Antes de que Narin pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el asentamiento. Un joven Lion irrumpió en la sala, jadeando. Ya están aquí, jadeó. La nave exploradora ya ha entrado en la atmósfera. La anciana se levantó, con el rostro marcado por la determinación. No hay tiempo para más debates. Capitán Vance, ¿qué sugiere? Greor sintió una oleada de determinación al oír su antiguo rango. Tenemos que dividirnos en 3 grupos. Uno para evacuar a los niños y los ancianos a la red de cuevas al este de aquí. Otro para la defensa del perímetro. Y otro para un equipo de ataque, si es necesario. Yo coordinaré la evacuación, se ofreció la anciana. Yo me encargaré de la defensa del perímetro, dijo Serena, y yo lideraré el equipo de ataque, concluyó Gregor. Se volvió hacia Narin. Ministro, su conocimiento de los recursos del asentamiento sería muy valioso para la evacuación de los ancianos. Era una forma diplomática de apartar a Narin de las operaciones de combate, al tiempo que se reconocía su posición. El ministro entrecerró los ojos, pero asintió con rigidez.
Mientras los líderes se dispersaban para cumplir con sus tareas, Serena apartó a Gregor a un lado. «Lo has manejado muy bien», murmuró ella. «Un viejo truco militar. Dar a los políticos trabajos que suenen importantes lejos de la acción». Su intento de humor se desvaneció al ver la preocupación en los ojos de ella. Talon ya estaba con el anciano. Él quería quedarse y luchar, pero ella negó con la cabeza. «Has tomado la decisión correcta». Gregor le acarició la cara con la mano, trazando con el pulgar la delicada línea de su pómulo. «Él necesita estar a salvo. ¿Y tú?» Su voz tenía una vulnerabilidad que rara vez oía. «¿Estarás a salvo?» «Lanzándote de cabeza contra los guerreros Draenei. Ahora tengo algo por lo que vale la pena volver». Las palabras salieron antes de que pudiera considerar su peso, pero se dio cuenta de que las sentía de verdad. Los ojos de Serena se abrieron ligeramente y luego se suavizaron. Ella presionó su frente contra la de él, un gesto íntimo de Lion que él había llegado a apreciar. «Cuando esto termine», susurró, «tenemos que hablar de lo que pasará después». «Después de ganar», asintió él. «Después de ganar», repitió ella, sellando la promesa con un beso que ardió con feroz intensidad. Se separaron a regañadientes, cada uno para cumplir con sus obligaciones. Gregor reunió a su equipo de ataque, una mezcla de antiguos miembros del personal de seguridad y cazadores familiarizados con el terreno. Estaba explicando los puntos débiles de Draenodide cuando un rugido ensordecedor rasgó el aire. La nave exploradora sobrevolaba más bajo de lo esperado, dejando un rastro de aire sobrecalentado tras sus motores. Aún no había disparado, pero realizó un vuelo rasante que levantó una nube de polvo en las calles. «Están buscando defensas», explicó Gregor a su equipo. «Táctica de intimidación estándar». Un joven Lian agarró su arma con nerviosismo. «Hay más naves detrás». Gregor siguió su mirada y sintió cómo se le helaba la sangre. 3 naves más grandes habían aparecido en el horizonte. No eran exploradoras, sino cruceros de combate. «Cambio de planes», dijo con severidad. «Tenemos que trasladar a todo el mundo al punto de evacuación ahora mismo». Activó su Calmling. «Serena, se acerca una fuerza de asalto completa. Retrocede a la posición beta». La estática le respondió. «Serena, ¿me recibes?» La alarma le oprimía el pecho. Más estática. Luego, una ráfaga de disparos de armas de fondo. «Gregor». La voz de Serena finalmente llegó sin aliento. «Han lanzado fuerzas terrestres durante el sobrevuelo. Estamos combatiendo en el perímetro este». El perímetro este donde comenzaba la ruta de evacuación, donde estaba Talon. «Mantened la posición», ordenó Gregor a su equipo. «Voy a reforzar la línea este». Corrió a toda velocidad por el asentamiento, esquivando a los residentes aterrorizados y los escombros de la estela sónica de la nave. Al doblar la última esquina, vio el caos. Una docena de Drake y sus soldados, con sus armaduras escamosas brillando bajo la luz del sol, avanzaban hacia una barricada improvisada donde Serena y varios defensores respondían al fuego. Y más allá, el grupo de evacuación se apiñaba aterrorizado. Talon estaba entre ellos. Gregor evaluó la situación en segundos. Los Draconids tenían una posición y una potencia de fuego superiores, pero aún no habían visto al grupo de evacuación. Si podía atraer su atención, sin dudarlo, cargó, disparando su arma prestada y gritando para llamar su atención. Varias cabezas de draconidos se giraron hacia él, entrecerrando sus ojos reptilianos. «Gregor, no». El grito de Serena atravesó el caos, pero él ya se había comprometido, corriendo hacia un peligro seguro con un solo pensamiento en su mente: proteger a su familia. Familia. La palabra resonó con una claridad sorprendente mientras el fuego de plasma abrazaba el aire a su alrededor. De alguna manera, en el transcurso de unas pocas semanas, eso era en lo que se habían convertido. La mujer que le había dado un propósito y el niño que lo miraba con una confianza cada vez mayor. Cuando los draenidos apuntaron sus armas hacia él, Gregor no sintió miedo, solo una feroz determinación. No había pedido esta segunda oportunidad, esta familia inesperada. Pero ahora que la tenía, la defendería con todo lo que tenía.
incluso si eso significaba enfrentarse a un enemigo que le superaba en número y en armas, incluso si eso significaba quedarse solo. El tiempo se ralentizó cuando Gregor cargó contra la línea de los Draconids. Los años de entrenamiento en combate tomaron el control, y su cuerpo se movió con precisión a pesar del caos. No pretendía ser un héroe. Los héroes morían de forma espectacular e inútil. En cambio, pretendía ser un soldado. Metódico, eficaz y sobre todo, impredecible. El primer draconido se giró para seguirlo. Su rostro escamoso permanecía impasible tras la visera de su casco. Gregor se tiró al suelo y rodó, levantándose en un ángulo que el alienígena no había previsto. 3 disparos rápidos a la articulación entre el pecho y la armadura del hombro. Una debilidad que había descubierto en Procyon. El Draen cayó con un siseo gutural. «Flanco izquierdo», gritó a los defensores de Serena, utilizando las señales manuales que habían practicado. Para su satisfacción, 2 lirianos cambiaron inmediatamente de posición, creando un fuego cruzado que dejó al descubierto a otro Draenid. Gregor aprovechó la confusión momentánea para correr hacia una caja de suministros caída y deslizarse detrás de ella, mientras el fuego de plasma abrazaba el suelo donde había estado. Desde su nueva posición, tenía una vista clara del grupo de evacuación y de Talon, que no se acobardaba con los demás, sino que organizaba activamente a los niños más pequeños. Greor se sintió orgulloso al ver al chico indicando a los más pequeños que se arrastraran por una alcantarilla. Una ruta de escape perfecta que los Draenids adultos no podían seguir. El entrenamiento había dado sus frutos. Talon estaba pensando tácticamente, sin entrar en pánico. Cubrir el acceso sur. Greor llamó a Sirena, que asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ella dirigió su fuego para evitar que los Draenids rodeasen la entrada secreta. La batalla cambió cuando Greor siguió indicando posiciones y puntos débiles. Su perspectiva humana ofrecía ángulos que los lirianos no habían considerado. Los Draenids se basaban en la fuerza abrumadora y la intimidación, no en la adaptabilidad. Era su defecto crítico, que Gregor explotó sin piedad. «Su armadura conduce la electricidad», gritó, al ver un conducto de energía caído. «El agua de los canales de riego». Un defensor liriano lo entendió inmediatamente y activó el sistema de riego del asentamiento. El agua inundó la zona donde se encontraban 3 Draenidos. Cuando el defensor disparó contra el conducto expuesto, la electricidad saltó a través del charco, provocando un cortocircuito en los sistemas de blindaje de los alienígenas. La marea estaba cambiando, pero Greor sabía que no debía celebrar prematuramente. Avanzó de nuevo, alejando el fuego de la ruta de evacuación. Un rayo de plasma le rozó el hombro, quemándole la tela y la carne que había debajo. El dolor fue inmediato e intenso, pero lo soportó. Gregor, la voz de Serena, resonó en la guarida cuando vio su herida. «Estoy bien», respondió él, aunque la herida le latía con cada latido del corazón. «Sigue presionando». Y los draconidos, al darse cuenta de que estaban perdiendo la ventaja, comenzaron una retirada combativa hacia su nave de aterrizaje. Greor hizo una señal para cerrar la brecha, impidiéndoles reagruparse. De repente, una enorme sombra se cernió sobre el campo de batalla. Gregor levantó la vista y vio uno de los cruceros draconidos descendiendo, con sus sistemas de armas encendiéndose. Se le encogió el corazón. Habían ganado la escaramuza terrestre solo para enfrentarse a un bombardeo orbital. «Todos atrás», ordenó. «Pónganse a cubierto en el dash-dash». El resto de su orden quedó ahogado por un rugido ensordecedor, no procedente de la nave Dranida, sino de algún lugar por encima de ella. Una elegante nave surcó el cielo con un diseño inconfundiblemente humano. Desató una lluvia de fuego de precisión que alcanzó la carcasa del motor del crucero Draconida, haciéndolo escorarse hacia un lado. «Fuerza de defensa terrestre», susurró Gregor, reconociendo la configuración. Aparecieron más naves humanas, que se enfrentaron a las naves draenidas restantes. Las fuerzas terrestres, al ver comprometido su apoyo, hicieron una desesperada huida hacia sus naves de aterrizaje. Gregor y los defensores derribaron 2 más antes de que el resto escapara.
La nave despegó tambaleante bajo el fuego continuo desde arriba. Cuando los sonidos de la batalla se desvanecieron, sustituidos por los vítores de los lirianos, Gregor se desplomó contra una pared, y la adrenalina decayó dejando a su paso un dolor intenso. Serena se puso a su lado en un instante, examinando su herida con sus frías manos. No es profunda, le aseguró, aunque la preocupación se reflejaba en su rostro. Pero necesita tratamiento. ¿Talon? Preguntó él con voz ronca, a salvo. Consiguió que todos los niños atravesaran la alcantarilla. El orgullo y el alivio se mezclaban en su voz. Gregor había estado magnífico, tal y como tú le enseñaste. Antes de que Gregor pudiera responder, una voz familiar lo llamó. Se volvió y vio a una oficial humana acercándose, con su uniforme de la TDF inmaculado a pesar del polvo que se arremolinaba a su alrededor. Capitán Vance, dijo, saludando con precisión. Comandante Ray, de la Fuerza de Defensa Terrestre. Llevamos 3 días rastreando a la flota draconida. Gregor se enderezó lo mejor que pudo y devolvió el saludo automáticamente. Comandante, su timing es impecable. Detectamos que habían cambiado su rumbo hacia este asentamiento y aceleramos. Sus ojos se posaron en la herida de Gregor y luego en Serena, que estaba a su lado. Parece que llegamos justo a tiempo. ¿Cómo sabían que estaba aquí?, preguntó Gregor. Reyes sonrió levemente. No lo sabíamos, pero cuando captamos transmisiones sobre un humano que lideraba la defensa, se encogió de hombros. No hay muchos humanos en este sector. La investigación Centaur, dijo Gregor, entendiendo a Downing. La reabriste. Hace 6 meses salieron a la luz nuevas pruebas. La célula terrorista a la que te enviaron a neutralizar era real, pero no estaba donde la inteligencia la había situado. Reyes le entregó un chip de datos. Tu baja ha sido revocada. Capitán con reincorporación total y pago retroactivo. Si lo deseas. La noticia golpeó a Gregor como un golpe físico. La exoneración, la oportunidad de recuperar su antigua vida, su carrera, su identidad. Miró a Sirina, cuya expresión permanecía cuidadosamente neutral a pesar de la tensión en sus hombros. Se dio cuenta de que ella le estaba dando espacio para decidir, sin pretender influir en una elección tan trascendental. Comandante, dijo finalmente, agradezco la oferta, pero aquí he encontrado algo que nunca tuve en el servicio. ¿Y qué es eso, capitán? La mano de Gregor encontró la de Serena y sus dedos se entrelazaron. ¿Un hogar? ¿Una familia? Reyes asintió sin sorpresa. Pensé que dirías eso. La oferta sigue en pie por si cambias de opinión. Mientras tanto, señaló el asentamiento. A la TDF le vendría bien un enlace en este sector. Alguien que entienda tanto la perspectiva humana como la Lion. ¿Un consultor?, preguntó Gregor. Con la compensación y los recursos adecuados, confirmó Reyes, incluida la información sobre los movimientos de los draconianos. Entiendo que hay una cuenta personal que saldar. Serena apretó su mano con más fuerza. Lo consideraremos, dijo Gregor diplomáticamente. Después de que Reyes se marchara para coordinarse con los líderes del asentamiento, Gregor se volvió y vio a Talon corriendo hacia ellos, con el rostro joven iluminado por la emoción. ¿Lo visteis?, exclamó el niño. Las naves humanas eran tan rápidas. Lo vi, confirmó Gregor, haciendo una mueca de dolor al arrodillarse a la altura del niño. Y también te vi a ti. Hiciste exactamente lo que practicamos. Talon sonrió orgulloso. Recordé todo lo que me enseñaste sobre mantener la calma y pensar en los demás. Fuiste valiente, dijo Serena, apoyando la mano en el hombro de su hijo. Tu padre estaría orgulloso. Los dos, dijo Talon simplemente, mirando a Gregor. Las palabras le impactaron más profundamente que cualquier rayo de plasma. Gregor tragó saliva con dificultad, sintiéndose abrumado por la emoción. Más tarde esa noche, después de que le curaran la herida y el asentamiento comenzara las reparaciones, Gregor se sentó con Serenum en el porche. Las 3 lunas proyectaban su familiar resplandor sobre un paisaje que, en apenas unas semanas, se había convertido en su hogar, más que cualquier otro lugar en el que hubiera estado desde que abandonó la Tierra.
podrías volver, dijo Serena en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Recuperar tu honor entre tu gente. Mi honor no está allí, respondió Gregor, tomándole la mano. Está aquí, contigo y con Talon. Sus ojos gris violáceos le escrutaron el rostro. ¿Estás seguro? Es evidente que tu gente todavía te aprecia. Estoy segura. Él sonrió, sintiéndose cada vez más convencido de su decisión. Además, la oferta de Reyes me permite mantener mi conexión con la tierra y tener una vida aquí. ¿Y qué es exactamente una vida?, preguntó Serena, con un tono desafiante en la voz. Gregor consideró la pregunta. Como padre de Talon, tal y como me pediste al principio, como tu compañero, si me aceptas, y tal vez, vaciló y luego continuó, tal vez como marido, con el tiempo, si eso es algo que hace tu pueblo. La luminosa sonrisa de Sirena fue respuesta suficiente. Mi pueblo tiene un dicho. Las estrellas guían nuestras naves, pero la familia ancla nuestras almas. Te has convertido en mi ancla, Gregor Vance. Mientras ella se inclinaba para besarlo, Gregor se maravilló del extraño camino que lo había llevado hasta allí. De oficial deshonrado a vagabundo del desierto, a padre y compañero, había cruzado la arena en busca de un trabajo sencillo y Kani, en cambio, había encontrado un propósito mayor que cualquiera que hubiera conocido antes. En la quietud de la noche alienígena, con la piel fresca de Serena contra la suya, y sabiendo que Talon dormía a salvo cerca, Gregor finalmente comprendió lo que significaba realmente la redención. No la absolución del pasado, sino el valor para construir un futuro. Un día, una elección, un acto de amor a la vez. Y si los Draconids regresaban, bueno, se enfrentarían no solo a un hombre sin nada que perder, sino a un padre con todo que proteger. Gregor sabía que eso lo cambiaba todo en el universo.